Hola, buenos días. El día de hoy les vamos a presentar sobre el síndrome de antifosfolípidos. Nuestro equipo está conformado por Montserrat Quesada, Andrea Sánchez, Sergio Marco Espinosa y su servidor, Rodrigo Ruiz de Santiago. Comencemos. Bueno, vamos a empezar definiendo la enfermedad. El síndrome antifosfolípido es una enfermedad autoinmune que se va a caracterizar por eventos trombóticos, tanto venosos como arteriales, y en mujeres con la pérdida del embarazo. Esta es la trombofilia adquirida más común. Se estima una incidencia de 5 casos al año en cada 100.000 habitantes y una prevalencia de 40 a 50 personas cada 100.000 habitantes. Afecta predominantemente al sexo femenino en una relación de 3.5 mujeres por cada hombre, y esto se va al doble si se está asociado a lupus eritematoso. Eh, en abortos consecutivos, se estima o se calcula que el 15% de los casos están relacionados a síndrome antifosfolípido, y existen alteraciones genéticas que pueden generar una predisposición a tener este síndrome, como es la mutación en el HLA-DR7. Obviamente también hay factores que van a generar una predisposición o un mayor riesgo, como lo pueden ser los eventos cerebrales vasculares, eventos trombóticos y infarto, o incluso el uso de algunos medicamentos o infecciones. Vamos a distinguir entre primario y secundario. El síndrome antifosfolípido primario va a ser aquel que no está asociado a ninguna otra enfermedad autoinmune, y el síndrome antifosfolípido secundario es aquel que sí se asocia y, bueno, principalmente va a estar asociado al lupus eritematoso sistémico hasta en el 50% de los casos. Vamos a hablar de la fisiopato. Está mediada por anticuerpos antifosfolípido, que son un grupo heterogéneo de inmunoglobulinas IgG, IgM. Estas tres son las principales: anticuerpos anticardiolipina, anticoagulante lúpico y antibeta 2 glicoproteína I, que es el principal y el que está más estudiado dentro de la fisiopatología, porque, bueno, todos estos anticuerpos van a interactuar con múltiples proteínas plasmáticas, pero específicamente la beta 2 GPI, que es una proteína que tiene mucha afinidad por las superficies celulares que tienen una carga negativa, como la que se encuentra dentro de las membranas celulares, que están compuestas por fosfolípidos. Esta proteína, cuando se une a los anticuerpos, va a generar o promover la activación del factor 3 de la coagulación, que es el factor tisular o factor de von Willebrand y otras moléculas de adhesión. Tradicionalmente, bueno, es una fisiopato compleja y están involucradas múltiples factores, dentro de los cuales están una hiperplasia del endotelio y una vasculopatía, que está mediada justamente por estos complejos de anticuerpos antifosfolípido con la proteína beta 2 GPI, que van a provocar la activación de múltiples vías de señalización, como lo puede ser la PI3K AKT, que secundariamente va a activar la vía de señalización mTOR, que va a provocar una vasculopatía. Va a haber daño endotelial y arteriosclerosis, también provocada nuevamente por los anticuerpos anti-beta 2, que van a internalizar complejos de la beta 2 GPI lipoproteína oxidada, y va a llevar a la formación de macrófagos espumosos, que va a favorecer la arteriosclerosis. Y, bueno, también están relacionados la activación de monocitos, que al interactuar con estos anticuerpos van a aumentar la activación del factor tisular, que va a activar a su vez la vía extrínseca de la coagulación. También van a inhibir la producción del óxido nítrico y, bueno, van a aumentar, como ya habíamos dicho, la expresión de moléculas de adhesión y algunas citocinas proinflamatorias, como el factor de necrosis tumoral alfa. También es importante la vía de complemento, y aquí es importante igual para la patogenia de las pérdidas obstétricas. Va a haber una liberación del factor de complemento C5A, bueno, el C5 activado, que tiene una actividad proinflamatoria y quimiotáctica, que va a ser responsable de una insuficiencia placentaria, y pues también va a nuevamente generar la activación del factor tisular mediado por neutrófilos y la activación de la coagulación extrínseca. Entonces, pues todo esto nos va a llevar a un estado de hipercoagulabilidad que se va a expresar con las manifestaciones clínicas que vamos a ver a continuación. Bueno, tomando en cuenta lo que ya nos expresó
Sergio, vamos a hablar sobre las manifestaciones clínicas, que siendo una de estas, la más importante es la trombosis, que puede ser una trombosis venosa, arterial o incluso microvascular. La trombosis venosa puede ser una trombosis venosa profunda de las extremidades inferiores, siendo esta el tipo de trombosis más común. Sin embargo, eso no significa que otras venas del cuerpo puedan ser afectadas. Asimismo, podemos encontrar la tromboembolia pulmonar y trombosis de venas viscerales que pueden afectar, por ejemplo, al sistema gastrointestinal. De igual manera vamos a encontrar la trombosis arterial que va a provocar accidente cerebrovascular y también vamos a encontrar a lo que vendría siendo la trombosis coronaria que puede ser responsable de infartos agudos al miocardio o de accidentes isquémicos transitorios. Y la trombosis microvascular que puede afectar a piel, ojos, etcétera. Y bueno, en cuanto a la morbilidad obstétrica, este es igualmente un criterio súper importante y este se define como tres o más pérdidas prefetales que ocurren en menos de la décima semana de gestación. Puede ser fetales tempranas, que se define entre la semana 10 y 15 de gestación, y las fetales que ocurren entre la semana 16 y 33. Y bueno, en cuanto a otras manifestaciones, pues vamos a encontrar las hematológicas, siendo una de estas la trombocitopenia leve asintomática, que suele ocurrir en el 30% de los casos. También podemos encontrar en algunos casos la anemia hemolítica autoinmune, que solo ocurre en el 10%. Y también podemos encontrar otras manifestaciones cardíacas, como bien podría ser el engrosamiento valvular, que se define como un grosor mayor a 3 milímetros, lo cual va a generar un soplo cardíaco, siendo la válvula mitral la válvula que es más afectada, siguiéndole la válvula aórtica. De igual forma, podemos encontrar vegetaciones no bacterianas valvulares y, como ya habíamos mencionado, infarto agudo al miocardio. En cuanto a manifestaciones pulmonares, nuevamente por este estado de hipercoagulabilidad y por estos trombos, pues vamos a encontrar tromboembolia pulmonar, hipertensión pulmonar secundaria y la hemorragia alveolar difusa, que es extremadamente rara, pero que igualmente puede suceder. Y luego tenemos las afectaciones renales, siendo la más conocida la microangiopatía trombótica aguda. Luego, finalmente, tenemos las neurológicas, gastrointestinales y las oculares, siendo las neurológicas, como ya mencionamos, el accidente cerebrovascular, los déficits cognitivos y también pueden ver cambios en la materia blanca subcortical. Y también pueden ver otras manifestaciones no específicas, como bien podría ser la migraña. Y en cuanto a gastrointestinales, pueden ver datos de isquemia del tubo de digestivo y estos pueden ser manifestados como sangrado, dolor abdominal o incluso puede haber necrosis esofágica con perforación. Y bueno, en cuanto a las oculares, esta igualmente se va a deber por estas oclusiones de los vasos del ojo que va a generar oclusión venosa y arterial retiniana y también puede generar neuropatía óptica. Y bueno, en cuanto a las dermatológicas, ¿cuáles vamos a encontrar? Bueno, las principales vamos a encontrar la livedo reticularis, que como bien pueden ver ahí, se ve como un patrón reticular, bueno, vascular violáceo con círculos irregulares continuos. Y luego tenemos a la libido racemosa, que a diferencia de la libido reticulares, se va a ver como un patrón vascular violáceo que es irregular y que es discontinuo y como se puede ver está como ramificado y quebrado. Y bueno, también entre otras manifestaciones dermatológicas encontramos a la vasculitis livedoide, que se va a caracterizar por la formación de úlceras dolorosas rodeadas de un eritema violáceo y que pues van a dejar cicatrices que son atróficas, blancas y que van a tener telangiectasias periféricas. E igualmente vamos a encontrar otras como la necrosis cutánea y la gangrena digital, que nada más son resultado o consecuencia de esta trombosis de pequeños vasos por este estado de hipercoagulabilidad que ya habíamos mencionado anteriormente. Y bueno, esta es una imagen que nos resume básicamente cuáles son las manifestaciones clínicas. Esta imagen es de la revista Nature y pues podemos ver en amarillo cuáles son las más frecuentes, en azul las que son menos frecuentes y las verdes las que son inusuales. Y bueno, también puede haber algo que se le conoce como síndrome antifosfolípido catastrófico, que es una forma rara y potencialmente mortal de este síndrome, que se va a caracterizar por complicaciones trombóticas, tanto macrovasculares como microvasculares, que van a afectar a múltiples órganos y que se pueden desarrollar simultáneamente o en un corto periodo de tiempo. Y bueno, ¿cómo vamos a llegar al diagnóstico? Bueno, básicamente se basa en
tanto la clínica como los laboratorios. Que la clínica, como ya la hemos mencionado, al menos vamos a necesitar una manifestación clínica de las manifestaciones, siendo las más comunes la trombosis venosa, la trombosis arterial o la morbilidad gestacional. Y finalmente vamos a tomar en cuenta los laboratorios, en la que los anticuerpos antifosfolipídicos tienen que estar positivos, y estos tienen que estar en dos ocasiones distintas, y de mínimo debe haber un intervalo de 12 semanas para poder así confirmar la persistencia de estos anticuerpos. Y bueno, también es importante mencionar que pues las manifestaciones clínicas pueden ser simplemente primarias, o sea, en el que no hay otra enfermedad de base, o también puede haber otras enfermedades autoinmunes, como bien podría ser el lupus eritematoso sistémico, en lo que podríamos encontrar, por ejemplo, un eritema malar. Y justo siguiendo con esta parte de los laboratorios, lo principal pues son los anticuerpos antifosfolípidos. Para ello se realizan tres pruebas principales. La primera son búsqueda de anticuerpos anticardiolipina con inmunoglobulina IgG o IgM, esto mediante un ensayo de inmunoenzimático o ELISA. Justamente ELISA también se ocupa con IgG o IgM para buscar el segundo anticuerpo antifosfolípido, que es la glicoproteína y beta 2. Finalmente se realiza una prueba anticoagulante lúpico, el cual consiste en tres pasos que ayudan a diferenciar si esta parte es asociada al síndrome antifosfolípidos. Es importante mencionar que justamente no tiene que ser realmente relacionado la presencia de estos al padecimiento, porque también estos anticuerpos pueden estar presentes en algunas otras enfermedades autoinmunes o reumáticas, por ello es importante la clínica que ya nos mencionaron. Con la parte de los laboratorios tenemos que al solicitar un hemograma completo vamos a encontrar trombocitopenia leve a moderada, la cual es la predictora de las manifestaciones asociadas. También encontraremos anemia hemolítica y al momento de sacar tiempos de coagulación, el tiempo de tromboplastina parcial activada se encontrará prolongada. En cuanto a los niveles del complemento, pues justo igual ya lo mencionaron, van a estar agotados por su uso, sin embargo, estos no se utilizan para monitorizar la actividad de la enfermedad. Y otra cosa curiosa es que estos pacientes regularmente tienen antecedentes de una prueba serológica falsamente positiva para sífilis, pero esto no es otra cosa más que una reacción cruzada entre la forma de la prueba y los anticuerpos que se producen en este caso. Bueno, ahora iremos al tratamiento. En el caso trombótico se utilizará la anticoagulación inicial con heparina no fraccionada o de bajo peso molecular. Este mantenimiento se dará warfarina con objetivo de INR de 2 a 3. En casos de trombosis recurrente, a pesar de que el INR está en su objetivo terapéutico, se debe de aumentar al menos de 3 a 4 o dar aspirina a dosis baja o sustituir warfarina por heparina de bajo peso molecular a dosis terapéutica. Se debe considerar terapias coadyuvantes como la hidroxicloroquina o las estatinas. En el caso obstétrico, el esquema recomendado es dar aspirina a dosis bajas de 75 a 100 miligramos al día, al igual que heparina profiláctica con heparina bajo peso molecular de 40 miligramos al día, o heparina no fraccionada con 5.000 unidades cada 12 horas. En pacientes con antecedentes de trombótico, se dará heparina con bajo peso molecular en dosis terapéuticas como la enoxiparina de 1 miligramo entre kilo cada 12 horas o 1.5 miligramos entre kilo una vez al día. En caso de manejo posparto, se debe de mantener anticoagulación por lo menos de 6 semanas por el riesgo trombótico que se puede generar, y es importante no utilizar warfarina durante el embarazo por efecto teratógeno. En el caso de catastrófico, la terapia de primera línea es la anticoagulación con heparina no fraccionada, asimismo con corticosteroides en pulsos como la metilprednisolona de 250 a 1.000 gramos al día por 3 días. Asimismo, la plasmaféresis y dar inmunoglobulinas intravenosas de 1 a 2 gramos entre kilogramo administrados entre 3 y 5 días. En casos refractarios se puede dar el rituximab, eculizumab, de fibróptide, y el objetivo será detener rápidamente la cascada de trombótica sistémica y la disfunción multiorgánica. Muchas gracias.